buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, Crezcamos en una casa familiar. Dígale a su hermano que está junto a usted, vamos a crecer juntos en una casa familiar. Dios está esperando que usted y yo tengamos este anhelo, esta visión, porque forma parte de la vida en Cristo. Dice Hechos 5:42. Vamos a leer todos juntos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, y ponemos delante de tu presencia esta palabra. Te pedimos que nos sea revelada por tu Espíritu Santo y que cada uno de nosotros seamos motivados a vivir una vida cristiana como tú la diseñaste, como la vivían los primeros discípulos, esa primera iglesia llena de poder, de gloria, de gozo, de tu Espíritu. Gracias te damos, Padre, porque tú estás en medio de nosotros, hablando a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando el escritor del libro de Hechos hace esta declaración, diciendo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, es una declaración que nos está dando una visión de cómo empezó a ser la vida cristiana de la primera iglesia. Era una iglesia que se reunía ¿cada cuándo? Todos los días. Era tal el amor que había entre ellos que querían estar reunidos, congregándose para alabar a Dios, para bendecirse el uno al otro todos los días. Y no solamente se reunían en el templo, sino dice la Escritura que se reunían por las casas. Los primeros cristianos comprendieron que la vida en Jesucristo es una vida de relación constante. Una relación con Dios y una relación con ¿quién cree? Con nuestro prójimo. Por eso Jesús enseñaba a lo largo de su ministerio lo que usted y yo conocemos como el gran mandamiento. ¿Se lo sabe? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la segunda parte dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso lo podemos ver ahí en Mateo 22 del 37 al 40. Y no solamente toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en este mandamiento, sino que en nuestra relación con Dios y con el prójimo también. Es un mandamiento de relación, es un mandamiento de amor, de comunión. Significa que el éxito de mi relación con Dios depende en parte del éxito de mis relaciones personales. Yo no puedo tener una buena relación con Dios si no tengo una buena relación con mi prójimo. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios al que no veo si no amo a mi prójimo al que sí veo? En Primera de Juan 4, del 20 al 21 dice, Primera de Juan 4, del 20 al 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. De tal forma que los primeros cristianos comprendieron que la vida en Cristo no se vive asistiendo únicamente al templo, al lugar donde todo el pueblo se congregaba para adorar a Dios, sino que también la vida cristiana se desarrolla por las casas, el lugar donde desarrollaban la comunión unos con otros. El escritor del libro de Hechos, si vamos a Hechos 2 del 46 al 47, Hechos 2 del 46 al 47, vamos a ver que continúa afirmando esta verdad de cómo vivían los primeros cristianos,
la vida de iglesia. Dice Hechos 2 del 46 al 47. Y perseverando unánimes. ¿Cada cuándo? Cada día en el templo y partiendo el pan. ¿En dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nota cómo aparece la afirmación cada día. Se reunían todos los días, eso lo vimos ahí en el pasaje base de Hechos 5:42, y en este pasaje de Hechos 2:46 dice que cada día, lo que nos deja ver que era tan grande el amor y el gozo que experimentaban en sus corazones, que buscaban de manera perseverante y continua estar en comunión entre ellos y ellos con nuestro Dios. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Hechos 2:46 al 47 dice, ponga atención, en la Nueva Traducción Viviente: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. O sea que eran abundantes, ¿verdad? Yo me imagino que vamos a hacer una vistecisa y unos vistezotes así, ¿verdad? Sabrosos. Versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué hermosa descripción. Las primeras cenas del Señor las celebraban al reunirse ¿en dónde? En las casas. Un lugar donde tenían comunión con el Padre Celestial y entre ellos de una manera más personal. Un lugar donde podían compartir los alimentos alrededor de una buena charla, entre anécdotas y risas. Sus vidas eran afianzadas en el amor a Dios. Esta forma de vida cristiana permitía que la gente se desarrollara, que pudieran tener un sentido de pertenencia, porque se daban cuenta que no estaban solos, sino que pertenecían a una familia, a la familia de Dios en la iglesia local. ¿Dónde surgió esta visión de comunión con Dios? ¿Cómo es que los primeros cristianos se dieron cuenta de que su crecimiento espiritual no solamente dependía de su relación con Dios, sino de su relación con el prójimo? Algunos estudiosos piensan que los primeros cristianos tomaron el modelo de lo que ellos conocían como sinagogas. Una sinagoga, conocida en hebreo como Beit Ha-Knesset, es una expresión que significa casa de asamblea. Eran casas donde se reunían los judíos para leer las escrituras, para estudiarlas, para orar, y así como para realizar asambleas donde trataban asuntos de interés de la comunidad. De tal forma que éstas se establecían en todas las ciudades donde hubiese una comunidad judía. Había un grupo de judíos en una ciudad, se levantaba una sinagoga. Sabemos que el judaísmo, desde sus orígenes, centraba su vida religiosa alrededor del templo. ¿Dónde se encontraba el templo? En Jerusalén. Pero no todos los judíos tenían la oportunidad de vivir en Jerusalén. Vivían en diferentes partes del mundo conocido, en Asia, en Roma, en Galacia, en aquel entonces Babilonia o el imperio persa. Y no todos tenían la oportunidad de asistir al templo. De tal manera que para poder afianzar ese amor por Dios, para poder afianzar esa identidad de ser un pueblo, empezaron a reunirse en esas casas de asamblea llamadas sinagogas. Era muy común el ver cerca de Jerusalén, donde se encontraba el templo, que a lo largo del año asistían peregrinos de todas partes de Israel para adorar a Dios. Iban al templo al menos una vez por año y se reunían en sus comunidades en las sinagogas, en esas casas locales.
Cuando el imperio asirio y el imperio babilónico invadieron Israel, en ese momento destruyeron el templo y llevaron cautivo a gran parte del pueblo lejos de su tierra. A ese tiempo se le conoce como diáspora o el tiempo de la dispersión. Y se piensa que fue en esos momentos, en esos tiempos, donde surgió el concepto de una sinagoga, una casa donde podernos reunir, porque el pueblo de Israel vivía lejos de su tierra y lejos del templo, que era su lugar más sagrado. La dispersión entonces fue importante para el desarrollo del judaísmo porque proporcionó el auge de las sinagogas, casas de reunión, ya que al encontrarse distantes, pues necesitaban ellos buscar un lugar para celebrar esa comunión con su Creador y tener comunión unos con otros. En la sinagoga no se ofrecían sacrificios como en el templo. Su culto consistía en la lectura y en el estudio de las Escrituras y en la oración. Y seguramente tomando este modelo, los primeros discípulos de Jesús, siendo judíos, pues empezaron a reunirse por el templo y por las casas. Vamos a ver otros pasajes que lo confirman. Acompáñeme por favor a Hechos 3, versículo 1. Hechos 3, versículo 1. Dice la Escritura que Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo, a la hora novena, la hora de la oración. Ellos no dejaban de asistir a la gran congregación, por así decirlo. Había ciertos horarios y bueno, aquí dice que a la hora novena subieron al templo para orar, para tener comunión con el Señor. Pero no solamente iban al templo. En Hechos 2, del 1 al 2, acompáñeme por favor, un capítulo anterior, Hechos 2, del 1 al 2, habla cuando eran los días del Pentecostés. El Pentecostés, acuérdese que era una fiesta judía que se celebraba 50 días posteriores a la fiesta de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, había dado su vida por todos nosotros, y ahora los discípulos, los primeros cristianos, estaban todos reunidos en el aposento alto, aquel lugar donde celebraron la última cena con nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí en Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice ahí? Toda la casa donde estaban sentados. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos, ¿en dónde se encontraban reunidos? En una casa. Fíjese, era ese aposento, esa casa de oración que se había establecido, donde Dios derramó su presencia, su Espíritu Santo sobre todos sus discípulos, aquellos que le buscaban en oración, juntos. De la misma manera, nosotros debemos de comprender que la vida en Cristo no se vive únicamente asistiendo los domingos al templo, por así decirlo, o al lugar, al local, al terreno donde nos congreguemos o donde nos congregamos. Porque esto era lo que hacíamos cuando estábamos en la religión. ¿Se acuerda cuando estábamos en la religión? Nada más asistíamos a misa cada cuándo? Religiosamente, cada 8 días. Y a veces ni siquiera eso, fallábamos. Porque teníamos otras prioridades. La vida cristiana es una vida de relación con Dios y con el prójimo, que se vive por el templo y por las casas. A ver, repita conmigo, la vida cristiana se vive por el templo y por las casas. Una persona que solamente se integra a la reunión dominical y participa cada 8 días en ella, si no es que falta, porque a lo mejor tiene las prioridades equivocadas, se está perdiendo el vivir la vida cristiana
aquella que experimentó la primera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida cristiana se ejercitaba por el templo y por las casas. Dios quiere que salgamos, usted y yo, de cualquier facha de vida religiosa, que dejemos de ser cadochos, que no tengamos una visión de mi comunión con Dios, de mi vida cristiana, donde nada más esperamos cada domingo para ponernos nuestra playera de I love you Jesus, y entonces empezar a alabar a Dios con todo nuestro corazón, pero ya a lo largo de la semana me la quito y empiezo a hacer mi vida normal. Empiezo a llenarme de preocupaciones, de angustias, de tristezas, de situaciones conflictivas. Y uno está pensando, ya quiero que sea domingo para volver a cargar la batería. Y así no es la vida cristiana. Dios está esperando que usted y yo podamos integrarnos a una casa familiar. ¿Y por qué debemos de hacerlo, hermano Jorge? Si yo estoy muy a gusto así como vivo mi cristianismo, ¿para qué invertirle más tiempo a las cosas de Dios? ¿Que no basta ir un ratito los domingos a la iglesia? Si ya vine hoy, hermano, ya cumplí, ya pagué mi cuota, déjeme en paz durante la semana, que muchas cosas tengo que hacer y no tengo tiempo para Dios. Sería muy triste, ¿verdad?, pensar así. Si algo tenemos que hacer usted y yo, es meter a Dios en nuestra vida e involucrarlo en cada aspecto. ¿Cada cuándo? Todos los días. Yo no puedo hacer de mi comunión con Dios una relación donde hoy sí y mañana no. Hoy sí me dan ganas, hoy no tengo muchas ganas. Hoy estoy ocupado, hoy no estoy ocupado. Bueno, te invierto un ratito. No, sino que yo debo de involucrar a Dios en cada aspecto. Precisamente el pensar así es tener una mente religiosa, porque baso mi vida cristiana a lo largo de la semana en un simple momento de 2 horas cuando asisto a la congregación a cantar alabanzas y escuchar una enseñanza bíblica. ¿Usted cree que 2 horas me basten para mantenerme firme en el Señor? Yo creo que no. ¿Qué le parece si conocemos lo que hacían los primeros cristianos en las reuniones que se celebraban en las casas? Para que de alguna manera usted y yo tengamos una visión de lo que Dios está esperando que vivamos. ¿Qué actividades desarrollaban? ¿Qué los hacía el querer estar cada día reunidos por el templo y por las casas? Porque a mí me llama mucho eso la atención. En primer lugar, en las casas, las reuniones que hacían en las casas eran para orar, de tal forma que las casas eran casas de oración. ¿Usted cree que sea importante orar? Yo creo que sí. Mire, acompáñeme a Hechos 1 del 13 al 14, por favor. Hechos 1 del 13 al 14. Comenta la escritura. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban. Fíjese, moraban, era su habitación, su casa. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos, lea conmigo, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos empezaron a reunirse en ese aposento, en esa casa, para orar, para buscar la presencia de Dios. Porque no debe de haber en nosotros mayor anhelo que es, hermano, estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. ¿Quién quiere estar con el Señor por la eternidad? Y vamos a estar con Él, teniendo comunión con Él, platicando, siendo enseñados, adorándole, sirviéndole. Qué importante es que desde ahorita podamos desarrollar ese anhelo y que podamos desarrollarlo juntos, porque a lo mejor alguien dice, no, hermano, mire, yo entro a mi aposento, cerrada la puerta, oro a mi Padre, y mi Padre que ve en lo secreto me recompensará en público, yo y el Señor solitos. Pues, ¿qué crees, hermano? Ahí en el cielo
no vas a estar solito. Tú y el Señor solitos, no. Vamos a estar todos nosotros. Millones de millones de millones de hijos de Dios juntos alabando al Señor. Así que hágase a la idea, hermano. Si usted es de esos cristianos ermitaños que dicen, yo no me junto con nadie, yo no, para no tener problemas. Uy, hermano, en el cielo vamos a estar más juntos de lo que estamos ahorita. Vamos a ser uno con Él y en Él. Entonces, la iglesia, la primera iglesia nació como un aposento de oración, como una casa de oración. En las casas familiares tenemos la oportunidad de aprender a orar, donde se ora por nuestras necesidades y aprendemos a interceder por las necesidades de otros. En Santiago 5:16 dice, la carta a Santiago, capítulo 5, versículo 16 comenta, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y qué importante es tener esos momentos donde oremos unos por otros. Porque la oración eficaz de todos los justos que se reúnen para orar a favor de aquel hermano que tiene necesidad, dice la Escritura, puede mucho. En ese momento se cumple ese pasaje que dice, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque Dios está en medio de nosotros haciendo casa, habitación. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Empezamos a vivir en victoria. A través de una vida de oración grupal, aprendemos a confiar en Dios y somos fortalecidos para mantenernos firmes en el Señor. De manera que es un lugar donde podemos recibir no solamente fortaleza, sino ministración. La ministración que viene del Espíritu Santo. Ya lo vimos. Estaban reunidos todos los apóstoles, todos los discípulos en el aposento alto cuando llegó el día del Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! En la casa familiar podemos orar unos por otros para que seamos llenos de la presencia de Dios, para que se nos ministren dones espirituales. Hermano, es una oportunidad tremenda. Oportunidad que a lo mejor no tenemos cuando estamos todos reunidos aquí como iglesia. En segundo lugar, cuando nos reunimos como casa o en las casas, pues tenemos la oportunidad de leer la Biblia y de recibir enseñanza, de que Dios nos hable. De tal forma que la casa familiar es una casa de lectura y de enseñanza. Acompáñeme por favor a Hechos 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Comenta la Escritura. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Dónde predicaban a Cristo? En las casas. ¿Dónde recibían enseñanza? En las casas. Hay otro pasaje, acompáñeme por favor a Hechos 17. Hechos 17, vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Es un pasaje que nos muestra la labor que hacía el apóstol Pablo cada vez que visitaba una ciudad. Acuérdese que donde había una comunidad de judíos, ahí se levantaba una sinagoga, una casa. Dice Hechos 17 del 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. Podemos ponerle ahí, en la casa de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mire qué hermoso. En las casas familiares, así como las llamamos nosotros, se reunían
para escudriñar las Escrituras. Nosotros, dentro de las casas familiares, vamos leyendo la Biblia de manera sistemática. Vamos leyendo libro por libro, capítulo por capítulo, pasaje por pasaje. Y permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, porque ¿sabía que Dios nos habla a través de la Biblia? La Biblia son las palabras de Dios, son sus pensamientos, es su corazón. Y cuando nosotros nos reunimos para leerla, hermano, algo pasa, es muy especial, pero se cumple ese pasaje donde dice que donde estén dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y Dios empieza a hablarnos a todos, a cada uno en lo particular. Nos empieza a decir, mira, es que tienes que ponerte a cuentas con tu esposa. Ay, Señor, no. Sí, hazlo. Empieza a redarguirnos, ¿no? Es que tienes que saludar a tu suegra ya con un beso. No, Señor. Pues sí, tienes que empezar a servir. Ay, Dios, me estás haciendo manita de puerco. Pues a eso vienes, a que yo te hable y a que tu vida sea transformada y empieces a moldear tu vida conforme a mis valores, conforme a mis parámetros. Y si nosotros somos nobles, como dice aquí en este pasaje, somos nobles como los de Berea, pues vamos a recibir la palabra del Señor con toda solicitud. Esto es, con el ánimo pronto de ponerla por obra. El apóstol Pablo exhortaba constantemente a sus discípulos. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:13. 1 de Timoteo 4:13 escribió: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Normalmente venimos nosotros a recibir enseñanza en la congregación. Si usted se inscribe al Centro de Capacitación Cristiana, pues empezamos a recibir una enseñanza bíblica de manera formal y sistemática. Pero en las casas familiares tenemos la oportunidad de reunirnos a leer la Biblia, todos juntos. En tercer lugar, la casa familiar es para regocijarse en Dios y vivir el amor hacia el prójimo. ¿Para qué es? Regocijarse en Dios y vivir el amor hacia el prójimo. En Hechos 2 del 46 al 47, acompáñeme por favor. Hechos 2 del 46 al 47, podemos ver esta descripción que se hace de la primera iglesia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, imagínense la escena, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Puede imaginarse esa coinonía que había entre los discípulos? Yo puedo ver que llegaban todos al aposento alto, donde moraban los discípulos de Jesús, moraban ahí algunos de sus hermanos, María, se saludaban, entre abrazos y bendiciones se preguntaban acerca de su día, comentaban lo que Dios estaba haciendo, cómo se estaba manifestando en cada uno de ellos, oraban, entonaban cantos, escudriñaban la palabra de Dios y en medio de una rica comida, unas enchiladas verdes, planeaban las estrategias para evangelizar y ganar todo el mundo para Cristo. ¿Sí se lo imagina así? O con unas milanesas. Yo me lo imagino con unas enchiladas verdes. Ahora, había una coinonía entre los discípulos. La palabra coinonía significa comunión. Significa participación, interacción, beneficio, ayuda, compañerismo, contribución, participación. Todo eso significa coinonía. Dice la Escritura, usted se sabe este pasaje, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, esta parte está sensacional, allí envía Dios bendición y vida eterna. En esa comunión de casa familiar, ahí envía Dios, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Y es algo bueno habitar juntos en comunión. Esto significa que al reunirme yo en una casa familiar es con el propósito de darme a los demás. Yo voy ahí a darme a los demás. No estoy esperando nada más ir a recibir, pues a ver quién me habla, a ver si me saludan, a ver si hoy sí me toca aunque sea un tamal. Porque híjoles, estos de esta casa se los comen, pero arrasan con todo, ¿no? No, ahí vamos a darnos, a dar lo mejor, a dar bendiciones, a dar nuestro amor, apapachos, abrazos, a poder ayudar, al orar por las necesidades del otro. En una casa familiar podemos regocijarnos y vivir el amor al prójimo. Y usted va a empezar a desarrollar ese sentimiento de pertenencia. Y cuando venga el domingo va a venir, ¡qué óvole! ¿No? Y saluda a este por acá, a este por allá, y porque empieza a conocer a muchos hermanos. Y usted no va a entrar y va a decir, ay, pues es que aquí nadie me habla, nadie me saluda, soy un cero a la izquierda, ¿no? Y la verdad es que depende de cada uno de nosotros el integrarnos a la iglesia y vivir y ser parte de la iglesia. En cuarto lugar, en la casa, en las reuniones de casa, se puede manifestar la salvación de Dios. Es un buen lugar para que la gloria de Dios se haga presente y mucha gente pueda venir al conocimiento del Señor y alcanzar la vida eterna. De tal manera que las casas deben de ser casas de salvación. Desde aquel entonces, las casas eran un lugar donde se llevaban invitados para que conozcan el camino de Jesucristo. No era nada más para edificarnos nosotros como iglesia, todos los que amamos al Señor y seguimos este camino, sino era un buen lugar para poder llevar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros parientes, a nuestros conocidos, para que escuchen, para que puedan ver, para que al oír las palabras de Jesús que están escritas en este precioso libro, pues se conviertan al Evangelio. Mire, en Juan 20, versículo 30, habla acerca del propósito de este libro, del libro que tenemos en nuestras manos. Mire lo que produce la lectura de este libro. Juan 20, vamos a leer del versículo 30 al 31. Juan 20 del 30 al 31. Viene ahí como título el propósito del libro. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que se escribieron, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué cree que va a producir cuando leemos la Escritura en aquellas personas que invitamos a la casa? Van a creer en Jesús. Jesús mismo se va a revelar a sus corazones y una vez que crean, Dios les va a dar vida en su nombre. Entonces las casas familiares pueden ser un buen lugar para que la vida eterna se manifieste. Una casa de salvación. Dice la Escritura, por ejemplo, acompáñeme a Hechos 10. Vamos a ver el ejemplo de Cornelio, Cornelio el centurión. Él era un gentil temeroso de Dios. Y el Señor le dijo que fuese a llamar a Pedro.
para que lo visitara. Y dice en Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pedro fue a casa de Cornelio. ¿Y qué hizo Cornelio? Ay, pues va a venir Pedro. Pues voy a aprovechar. Voy a convocar a mis parientes y a mis amigos más íntimos. ¿Se da cuenta a quién tenemos que alcanzar primero? A los que están más cercanos a nosotros. Vamos a continuar leyendo versículo 27 y 28. A ver qué fue lo que sucedió una vez que Pedro estuvo en casa de Cornelio. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Una pausa. Pedro, pues como buen judío, decía, pues yo no voy a tener comunión con los gentiles, pero Dios ya le había hablado y le había dado una visión del cielo, que él no podía llamar inmundo a lo que Dios ya tenía considerado para santificar. Y entonces entró en casa de Cornelio, que él era gentil. A mí me llama la atención porque el ejemplo que Pedro tenía de Jesús es que Jesús comía ¿con quién? Con publicanos y pecadores. ¿Se acuerda? Cuando entró en casa de Mateo el publicano, ahí estaba conviviendo Jesús. Pero en aquel entonces parecía que como que a Pedro se le estaba olvidando eso y tuvo que venir el Espíritu Santo a recordarle. ¿Sabes qué? Lo que hay en ti, lo que fue depositado en ti, es para que sea luz en medio de la oscuridad. Y vayas también con los gentiles y todos aquellos que no conozcan a Jesús le puedan conocer a través de la palabra que hay en ti. Y en ese momento lo comprendió. Y dice ahí en Hechos 10 del 34 al 48, voy a leer este pasaje un poco largo, Hechos 10 del 34 al 48. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, empieza a predicarles, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire, gloria a Dios, ¿verdad? En ese momento la salvación llegó a casa de Cornelio el centurión, y no solamente el Espíritu Santo vino a sus vidas, sino que todos se bautizaron, todos los que estaban ahí reunidos, que eran muchos gentiles que no conocían
el mensaje de Jesús. Qué buena oportunidad entonces tenemos. Imagínense que cada uno de nosotros tengamos esta misma visión, el podernos reunir a las casas familiares. Ya vimos, para recibir edificación y empezar a invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos más íntimos, a los más próximos, para que conozcan a Jesús. Ay, hermano, es que me da pena. ¿No saben que soy cristiano? Soy de la secreta. ¿Qué van a decir de mí? Ay, el aleluyo. Pues gloria a Dios. Me deja morir solo, ¿eh? Sí, hermano, siéntase usted con ese privilegio que Dios nos da de ser sus hijos y saber que tenemos una responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo a todos aquellos que no le conocen. Dios no lo deja solo y en compañía de sus hermanos, mire, nos envalentonamos más, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque cuando somos más fuertes. Y entonces invitamos a nuestros amigos, compañeros, vecinos, familiares, y si no les hablamos nosotros directamente, ahí va a estar el hermano que le va a estar testificando de Jesús. Porque nadie es profeta, ¿verdad? En su propia tierra. Entonces, hagamos eso. Mire, lo mismo sucedió cuando Pablo estuvo encarcelado en Filipos. ¿Se acuerda de esa historia? Cómo empezaron a cantar alabanzas en la noche, las cadenas de ellos se soltaron. Y entonces el carcelero se precipitó en lo más profundo, ya se iba a quitar la vida porque creía que todos habían escapado. Y Pablo le dijo, espérate, no te hagas nada, aquí estamos. Y entonces el carcelero, dice ahí en Hechos 16:30, les preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, usted sabe la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjese cómo es la visión de Jesús, la visión de las casas. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa, dice el versículo 32. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La salvación llegó a la casa del carcelero. Hermanos, aprovechemos estas estrategias. Démonos cuenta de la oportunidad tan grande que tenemos. Participemos de las casas familiares. Aprendamos, crezcamos en una casa familiar. ¿Cómo aprendieron entonces los discípulos de Cristo esta estrategia para edificar la iglesia? Una, ya lo vimos, posiblemente la herencia de las sinagogas en su vida. Dos, ¿qué cree? El ejemplo de Jesús. ¿Sabe que gran parte del ministerio de Jesucristo se desarrolló en las casas? ¿En una casa? Mire, vamos a ver rápidamente algunos pasajes a usted que le gusta escudriñar la Escritura. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 1, del 36 al 39, por favor. Juan 1, del 36 al 39. Jesucristo, Él nos pone ejemplo porque Él abrió su casa. Dice la Escritura, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, lea conmigo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Ahí estaban dos discípulos de Juan el Bautista. De repente Juan el Bautista señala a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y lo oyeron los dos discípulos de Juan y dijeron, ay, pues es él, pues vamos. Jesús empezó a avanzar y ahí iban los dos, ¿no? Detrás de él. Cuando se voltea a Jesús y le dice, ¿qué? ¿Soy yo o me parezco? ¿No? ¿A quién buscas? ¿Qué te traes? Digo, cualquiera haría eso, ¿sí o no?
Si empiezas a escuchar pasos detrás de ti, pues te volteas y confrontas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues lo mismo hizo Jesús. Y entonces le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Y el Señor, ¿qué les dijo? Vengan y vean, vengan, síganme. Y dice ahí que se quedaron con él aquel día. Pasaron ahí la noche. Convivieron con Jesús. Comieron. Jesús seguramente les habló el mensaje de Dios. De tal forma que cuando salieron de esa casa, lo primero que hicieron fue ir y a buscar a sus familiares y a decirles, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Cristo. Salieron convencidos. Jesús mismo abrió su casa. Él está siempre con los brazos abiertos para recibirnos. Otro ejemplo es que Jesús manifestó su gloria, la gloria de su reino en la vida de las personas en diferentes casas, en diferentes hogares. Por ejemplo, en Mateo 13, versículo 36, Mateo 13, versículo 36, habla de que Jesucristo enseñó estando en su casa. Él estaba en Capernaum, ciudad marítima, y dice Mateo 13, 36, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo porque no entendimos nada. ¿Dónde se las explicó? Entrando en la casa. En casa de Simón hubo una sanidad. Acompáñeme a Mateo 8 del 14 al 15. Simón Pedro. Usted recordará que después de haber predicado en una sinagoga, fueron a casa de Simón. Y dice en Mateo 8 del 14 al 15, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía unas ricas enchiladas. Ya, sí me lo imagino así, unas ricas, ¿verdad? ¿Dónde estaban? En casa de Pedro, de Simón. ¿Qué se manifestó en esa casa? Sanidad. En la casa familiar podemos orar por sanidad. Podemos recibir esa sanidad que viene de Dios. Otro ejemplo, Marcos 2 del 14 al 17. Marcos 2 del 14 al 17. En casa de Leví, lo que se empezó a manifestar ahí fue una convivencia en amor. Dice Marcos 2 del 14 al 17. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahí estaba, ¿verdad? Jesús en la plática, en la comilona, con todos los que tenían necesidad del mensaje del Evangelio. En otra ocasión, cuando el Señor libera al hombre gadareno, ¿se acuerda? Un hombre en el que había toda una legión de espíritus malignos. Este hombre le quiere seguir y dice en Lucas 8:39 que el Señor le contesta, ¿sabes qué? No me sigas. Lucas 8:39 le dice, vuélvete a tu casa. ¿A dónde lo mandó? A su casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios
contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, no nada más fue a su casa. De una vez, toda la ciudad empezó a evangelizar. Fíjese cómo cosas buenas suceden cuando nos reunimos en casas, en una casa familiar. La iglesia nace, crece y se consolida en medio de las reuniones de casas. Todos los que habían recibido la palabra de Cristo se añadieron a esta visión. Se reunían por el templo y por las casas. Empezaron a desarrollar la visión de ser un pueblo para Dios. Cada uno de ellos, pues, tenía diferentes circunstancias, diferente estrato social, diferentes oficios, pero tenían una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, y buscaban reunirse por el templo y por las casas, de tal forma que se estaba preparando un pueblo bien dispuesto para Dios. Mire, acompáñeme a Lucas 1:17. Lucas 1:17 hace referencia al trabajo que hacía Juan el Bautista al preparar el camino del Señor. Y esa preparación era de estar preparando el corazón del pueblo. Dice Lucas 1:17, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor está viniendo por un pueblo que sabe vivir la vida cristiana, un pueblo que se consolida, un pueblo que consolida una identidad, un pueblo que se edifica, que se nutre en amor, un pueblo que se cuida uno a otro, un pueblo que vive el amor, que vive el gran mandamiento en ambas direcciones, en su amor a Dios y en su amor hacia el prójimo. Un pueblo santo, un pueblo que recibe esa guianza del Señor a través de su palabra, un pueblo que se edifica a través de orar unos por otros, un pueblo que se multiplica y va creciendo al llevar el mensaje de Cristo a todos aquellos que no le conocen, un pueblo con un solo corazón. ¿Usted quiere ser parte de ese pueblo? Un pueblo que pues se congrega en una iglesia local, aquí como Iglesia Centro Cuautitlán, pero que también no solamente busca reunirse los domingos, sino busca tener comunión por las casas entre semana. Yo le invito, hermano, a que usted pueda buscar crecer en una casa familiar, que se integre. En la gaceta informativa que se va a entregar al final de la reunión, va a aparecer el directorio de las casas bases que están funcionando para este trimestre. Yo le invito a que usted localice la casa base más cercana a su domicilio y que usted se ponga en contacto con el pastor de esa casa familiar y le diga: hola, soy fulanito de tal, ¿dónde te ubicas? ¿O dónde me recoges? ¿O dónde te puedo ver? Quiero empezar a integrarme contigo. Y entonces el pastor de la casa familiar le va a atender, le va a recibir y ese día va a haber pozole en la casa, hermano, ¿verdad? Porque usted va a ser parte de lo que implica vivir como iglesia, ser un solo cuerpo, un solo corazón. ¿Le parece? Yo le voy a invitar a que si usted decide tomar esta enseñanza de parte de Dios y va a participar en las casas familiares, póngase de pie, por favor. Es muy importante, es una enseñanza sencilla, pero es muy importante, tiene mucho valor para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ponernos delante de Dios. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de recibir esta palabra, este mensaje. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y que podamos
ser parte de lo que tú deseas hacer en medio de nosotros. Quita, Señor, toda idea equivocada de lo que es la vida en Cristo. Quita toda religiosidad. Quita, Señor, toda flojera, toda apatía. Haznos, Señor, como los de Berea, con un corazón dispuesto y dócil a recibir esta palabra como una palabra que viene de tu corazón a nuestro corazón, porque tú deseas edificar una iglesia fuerte, porque tú deseas que crezcamos, porque tú deseas, Señor, que podamos vivir el gran mandamiento. Ayúdanos, Padre, y pone ese querer y ese hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones. Gracias te damos, porque vamos a poder integrar a toda nuestra casa, Señor. Permite que en este ciclo que va a iniciar en septiembre de casas familiares, sea tu luz resplandeciendo en cada uno de los hogares. Y donde quiera que se hagan las reuniones, Señor, sea tu reino estableciéndose y teniendo victoria en cada hogar. Gracias por todas las bendiciones que tú vas a estar derramando de antemano en cada uno de nosotros, en todas las reuniones. Gracias te damos, Padre, por el amor que se irá perfeccionando y creciendo en nuestros corazones. Gracias porque llevaremos gente, invitaremos a nuestros familiares, amigos y vecinos, a los más íntimos, como dice tu palabra, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pon ese deseo en nuestro corazón, Señor. Revélanos esta palabra. Y gracias te damos, porque yo sé que tú estás aquí en medio de este lugar y que tú vas a tener un trato personal con cada uno de nosotros para revelarnos esta palabra y para impulsarnos a ponerla por obra. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.